Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un spin-off de Saint Seiya que para mi gusto estuvo bastante bien. Además, aunque no sea canon, nos muestra sucesos que enriquecen bastante a la obra original. Y parece más bueno aún si lo comparamos con otros spin-off también inspirados en la obra más exitosa de Masami Kurumada. Exacto, hoy vamos a hablar de Saint Seiya, aunque me limitaré a lo que se pudo ver en el anime. Y como siempre digo, este vídeo tendrá bastantes spoilers, así que si piensas verla, yo ya te he avisado. Dicho esto, vamos a ello. Empezaremos con un breve resumen para entrar en contexto. Aquí la protagonista es Shoko, que parece ser que estaba destinada a ser el cuerpo que iba a usar Eris en su reencarnación, la cual por cierto es la antagonista principal de esta serie. Volviendo con Shoko, en un determinado momento de su infancia, conoce a una anciana que le ofrece una manzana, algo que me recordó por cierto a Blancanieves. Esto realmente era una trampa de una sirvienta de Eris para que su diosa, a través de esa manzana, tomase el cuerpo de la niña. Pero aparece Kyoko, la hermana de Shoko, para detenerla, aunque esto parece no servir de mucho. Y cuando una serpiente surge de la manzana para poseer a Shoko, aparece entonces un destello dorado, del cual sale Milo de Scorpio, el cual destruye aparentemente a la sirvienta de Eris y salva a Shoko. Pero su misión no era solo esa, también debía ejecutar a la persona que estaba destinada como su escolta personal o algo así. En el análisis hablaremos más en profundidad de las Saintias. Volviendo al resumen, se revela también que Saori es la reencarnación de Athena en la Tierra. Shoko también se entera que el espíritu que intentó poseerla con la manzana de niña y que la atacó en el instituto era una dríade al servicio de Eris, la diosa de la discordia y una de las enemigas principales de Athena desde la era del mito. Entonces la dríade, que antes había sido derrotada por Kyoko, vuelve a aparecer por sorpresa, y aunque ahora la enfrentan dos Saintias al mismo tiempo, esta parece ser ahora muy superior. Y es que, como todos pensaréis, el objetivo real de la Dríade era poseer el cuerpo de Shoko, lo cual por cierto casi consigue, pero su hermana Kyoko se pone en medio, por lo cual Eris acaba poseyendo a esta. Al final la Dríade se marcha del lugar junto a una Kyoko ya poseída por Eris. Shoko queda devastada porque no ha sido capaz de proteger a su hermana, y además ella ha tenido que sacrificarse en su lugar. Entonces Shoko le pide a Athena que le permita sustituir a su hermana como la Santia de Eculeus, para lo cual tendrá que recibir un entrenamiento muy duro, como ya sabemos. Pero ella está decidida a hacerse más fuerte para proteger a su hermana,
igual que hizo Kyoko en el pasado. Y bueno, hasta aquí el escueto resumen. Ahora vamos al análisis, que es donde verdaderamente está la chicha. Y aviso de nuevo, ahora sí que se vienen los spoilers gordos. Para empezar, me gustó mucho el discurso de Milo al principio del primer capítulo de la serie, el cual podemos resumir con la frase de: la gente posee el poder para cambiar su destino. Shoko y Kyoko, como mencionamos antes, son dos hermanas que han nacido bajo el designio de la estrella maligna, por lo cual una de las dos estaba destinada a ser la portadora del alma de Eris. Pero Milo decide creer en ellas y les dice que se hagan fuertes, ya que así podrán pelear y con ello ser capaces de cambiar su destino. Si lo pensamos, es una metáfora muy bonita sobre la vida. Muchas veces todo no sale como esperábamos, o nos pasan cosas negativas sin que tengamos culpa o nos lo hayamos buscado. Ante ello, puedes decidir afrontar tu destino, o sea, aceptar pasivamente lo que te toque y punto, o luchar. Y ahí viene la metáfora de lo que quiere decir Milo. Solo el que pelea por lo que quiere y se levanta una y otra vez es capaz de cambiar su destino. Bueno, ¿no os recuerda esto a alguien? Por eso opino que esta frase de Milo es tan buena y merece ser analizada, porque representa a grandes rasgos la esencia de Saint Seiya. La verdadera grandeza de un caballero no reside, como ya sabemos, en su armadura o en su fuerza bruta, sino en su cosmos y en la justicia de la causa por la que pelea. Pero aquí surge una cuestión muy buena, en mi opinión. Sabemos que al principio el deseo de Shoko para convertirse en la nueva Saintia de Culeus estaba motivado únicamente por querer proteger a su hermana, lo que podríamos considerar una motivación personal. Y aquí viene lo verdaderamente curioso. En esta serie se da a entender que los deseos pueden terminar corrompiendo a las personas, algo que por ejemplo podemos ver en personajes como Anakin en Star Wars, el cual por amor acaba cometiendo actos imperdonables y volviéndose del lado oscuro. Y como bien sabemos, en Saint Seiya se le prohíbe a los caballeros que peleen por deseos personales, aunque en Saintia Show se da a entender que si el deseo de una persona es verdaderamente puro y altruista, no se considera una motivación personal. Quizás por eso Deadmas recuperó su armadura en Soul of Gold, aunque esto es solo una hipótesis mía. Además, volviendo a Shoko, esta va aprendiendo a lo largo de la serie que las Saintias y los caballeros han luchado desde la era del mito para proteger a Athena y la justicia en la Tierra. También va creando una relación más cercana con Saori y descubre la verdadera identidad y misión de esta, por lo que al final el deseo de la Saintia de Culeus de proteger únicamente a su hermana va transformándose en un deseo más complejo, ya que ahora, además de intentar salvar a Kyoko, es consciente de su papel como Saintia y de la importancia de Athena en el destino del mundo, por lo cual se decide a luchar también por Saori y la humanidad. Cambiando de tema, se nota que la serie está muy orientada a atraer público femenino, lo cual no significa que el público masculino no podamos disfrutarla también. Eso sí, hay detalles como ver a Athena yendo al instituto que a los pollaviejas como yo, que nos criamos con la serie clásica, nos puede parecer un poco tonto. Los protas de la serie clásica no habían visto una escuela ni en fotos, pero hay que entender que en las nuevas generaciones los animes de instituto y cosas así suelen tener bastante éxito. También me dio nostalgia ver cameos de personajes y elementos de la serie clásica. Podemos ver el Coliseo en construcción, la armadura de Sagitario, un Yabu que acaba de volver convertido en caballero, podemos ver a Tatsumi, al gran patriarca Saga, a Afrodita, a Deadmas, a los 5 caballeros de oro que sobrevivieron a la batalla de las 12 casas, a Shun y, como no, al gran Seiya y su pelea contra Shiryu en la Galaxian War. Y bueno, algunas más por ahí que se me habrá olvidado, pero ya os podéis hacer una idea. Además se respeta bastante a todos sin humillar a nadie, y no, Aldebarán tampoco es humillado en este spin-off para sorpresa y agrado de muchos. Además también da mucha nostalgia ver sucesos de la serie clásica, como el torneo galáctico o la batalla de las 12 casas, visto desde el punto de vista de las Saintias.
También me gusta ver que vuelven a aparecer los Caballeros de Plata y que aquí, a diferencia de la serie clásica, se les da bastante más importancia y no se usan únicamente como saco de boxeo para mostrarnos lo fuertes que se han hecho los protagonistas. También en este spin-off se nos muestran cosas que, para mi gusto, mejoran o arreglan ciertos detalles respecto a la serie clásica. Por ejemplo, se puede ver a una Athena más humana ante el sufrimiento y muerte de sus caballeros, ya que en la serie clásica solo parecía que le importaba a Seiya. Y es que en Saint Show se nos presenta a una Athena que aún no ha despertado totalmente como diosa. Es curioso que después de que termine la batalla de las 12 casas, se puede ver cómo los caballeros de oro sobrevivientes y todos los soldados del santuario juran fidelidad a una Athena que acaba de ser salvada por Seiya de la flecha de oro. Pero en un determinado momento, Athena sale corriendo escaleras arriba a buscar a Seiya y los demás. Por el camino va llorando, ya que por mucho que sea Athena, no deja de ser también una niña, y aún no entiende del todo el motivo por el que tantos caballeros están dispuestos a dar su vida por ella sin que lo haya pedido. Pero entonces aparece Saga de Géminis, quien se arrodilla ante Athena y le dice que quiere pedirle disculpas. Entonces se atraviesa el pecho y muere en los brazos de su diosa, aunque antes le confiesa que todos los pecados que cometió lo hizo creyendo que luchaba por la justicia, o al menos la visión de justicia que él tenía. Hay que decir que esta escena de Athena subiendo el santuario para encontrarse con Saga y el posterior suicidio de este es mucho más fiel al manga que lo que se vio en el anime de la serie clásica, así como la parte donde Seiya destruye la parte maligna de Saga al alumbrarlo con el escudo de Athena, no en un ataque combinado junto al combo de sus compañeros y demás. Y obviamente en el manga, Saga tampoco intenta atacar a Athena. También debo decir que, en mi opinión, en Saint Show se siente mejor el aspecto de guerra civil entre caballeros. Y hablando de Saga y Athena, es muy curiosa la escena donde ésta es llevada hasta el santuario por Afrodita, para aparentemente ser ejecutada por el caballero de Géminis. Pero este no es capaz de hacerlo por la influencia de su parte bondadosa. Además le pide a Athena que sea ella la que acabe con él, pero Athena se niega. Después Saga parece recuperar su parte malvada, pero justo antes de eso envía a Athena a través de la otra dimensión, y en ese momento aparece Afrodita de nuevo para ayudarla a viajar por el espacio-tiempo hasta llegar a la mansión Kido. Después de esto, ambos tienen una breve charla sobre la justicia que me parece buenísima. Saori dice que aunque sea una diosa, no cree que deba juzgar a los humanos y castigarlos en base a sus pecados. Esto, en mi opinión, se puede interpretar como que la verdadera misión de Athena no es proteger la tierra a base de pelear ella misma junto a sus caballeros, sino guiar e inspirar a los humanos que lo harán. Pero Afrodita contesta que ese modo de pensar de Athena es muy ingenuo y que así no podrá imponer su justicia. Y ahora viene lo interesante de verdad. Según el caballero de Piscis, en tiempos de guerra o conflicto, la fuerza es la justicia. Es decir, al final quien vence es quien impone su propia justicia o forma de pensar, independientemente de que su idea sea verdaderamente justa o no. Por eso, en las 12 casas, como he dicho en otros vídeos, se enfrentaban los ideales de la justicia contra el poder absoluto, y por eso los caballeros de oro no podían intervenir directamente, ya que si Athena y sus caballeros ganaban, significaría que la justicia, pase lo que pase, siempre acaba imponiéndose, y si perdían, significaría que el poder, aunque sea despótico, es superior a los ideales de la justicia. Al final Afrodita añade que, aunque las manos se manchen de sangre, luchar por lo que uno considera justo siempre es hermoso, y la verdad esta me parece una reflexión muy buena. Aquí Afrodita se muestra como un dorado digno de su título. Él no lucha realmente por Athena, sino por el ideal de la justicia, y si considera que Athena no es capaz de defender la tierra, se unirá a alguien a quien sí vea capaz. En este caso el patriarca Saga, quien por cierto sí está dispuesto a mancharse las manos de sangre para lograr lo que considera justo. Tengamos en cuenta que Afrodita sabía que Saga había usurpado el trono del patriarca,
pero considera que quizás este tiene razón en que Saori no está preparada para ser Atena y comandar a sus caballeros en la misión de defender la tierra, por lo que quiere ver si Saori merece ser la diosa que dice ser y demuestra que su ideal es superior al del patriarca. También cuando vi al santo de Piscis en esta escena, me recordó a lo increíble que era para mí de niño ver a un caballero de oro en persona, el aura de majestuosidad que despertaban con sus armaduras, etc. Bueno, ahora toca hablar de Mayura, un caballero de plata exclusivo de este spin-off y que representa a la constelación del Pavo Real. Además es conocida como la Saint femenina más poderosa del santuario. Por cierto, luego hablaremos más en profundidad de las Saintias y, entre otras cosas, intentaremos averiguar qué diferencia hay entre una caballero femenino y una Saintia. Volviendo con Mayura, es muy interesante que ésta se priva voluntariamente de sus 5 sentidos para acumular cosmos y liberarlo en el momento adecuado, lo cual obviamente está inspirado en cómo Shaka de Virgo renuncia a su vista para aumentar así su cosmos y hacerlo explotar con todo su poder al abrir sus ojos. Podría conocer esta técnica porque fue alumna de Shaka. Como dato curioso, su ataque más poderoso recuerda en diseño y ejecución al Hoyoku Tensho de Ikki de Fénix, y precisamente usando este ataque fue capaz por lo que si Saintia Show fuera canónico, nos ayudaría a aumentar hasta 16 el número de armaduras de bronce conocidas hasta la fecha. Pero hay que recalcar, por si acaso, que Saintia Show no es canónica, aunque la historia fue ideada en gran parte por Kurumada. Además, aun contando las armaduras de las Saintias, quedarían todavía 32 armaduras de bronce de las cuales no sabemos nada. Quizás en esas 32 armaduras podría haber más armaduras de Saintias, quién sabe. También en el santuario podemos conocer a una Saintia que, aun conociendo la existencia de Atena, decide seguir al patriarca. Esta Saintia se llama Katia de la Corona Boreal, y es muy curioso que los poderes de Katia estén basados en el hielo, porque es a ella a la que envía el santuario para ejecutar a las Saintias. Igual que en la serie clásica, Yoga también dominaba el frío y fue enviado por el santuario para acabar con los caballeros de bronce que peleaban en el torneo galáctico. Volviendo a Katia, hay que decir que ella conoció al patriarca en su versión bondadosa, por eso creía lo de que Atena era una impostora y que todo lo que aprendió en la Academia de Saintias era una mentira. Incluso llegó a pensar que el verdadero fin de Saori era dar un golpe de estado en el santuario, bueno, precisamente lo que hizo Saga. Y ya para terminar con las Saintias, es muy buena la escena en la que aparece Marin de Águila para entrenarlas. Podemos deducir que el nivel de las Saintias, salvo excepciones,
es más bajo que el de los Caballeros de Bronce, ya que Marin le baila muy sabroso a 3 Saintias al mismo tiempo. Aunque es cierto que la serie clásica nos tiene acostumbrados a Seiya y compañía, los cuales son, podemos decir, Caballeros de Bronce excepcionales, y también los destructores de guión por excelencia. En los Caballeros de Bronce secundarios sí podemos ver mejor, en mi opinión, cuál sería la verdadera capacidad del rango más bajo dentro del ejército de Atenas. Y bueno, ahora en la recta final de este vídeo os dejo ciertos detalles que me parecieron curiosos o remarcables. Se da a entender que George de la Cruz del Sur fue maestro de un caballero de bronce que participó en la Galaxian War, aunque no se dice quién. Debió ser el maestro de alguno de los 5 caballeros de bronce secundarios, los cuales no sabemos por quiénes fueron entrenados. ¿Alguna de las Saintias era también hija de Mizumasa Kido? ¿O simplemente eran huérfanas? ¿Y formaron parte también de los 100 niños enviados para conseguir armaduras de bronce? Bueno, recordemos que las armaduras de las Saintias también se considerarían armaduras de bronce, por lo que parece. Eris vuelve a ser la antagonista principal de este spin-off como lo fue en la primera película de Saint Seiya, pero aunque Eris aparezca en 2 obras, el antagonista que ha aparecido en más obras de Saint Seiya es Hades, el cual podemos ver en los Canvas, Next Dimension y la saga de Hades de la serie clásica. Cuando los Caballeros de Oro se ponen a las órdenes de Atenas para la batalla final contra Eris, se les puede ver a los 4 dorados, pero no a Shaka, el cual estaba en donde yacen las tumbas de los 5 caballeros dorados muertos en la batalla de las 12 casas. Su objetivo era evitar que estos resucitaran por el poder de Eris. Podemos ver a Toki, uno de los 100 huérfanos que se supone que murió durante su entrenamiento para convertirse en caballero, y vuelve como fantasma de Eris para aparentemente vengarse de Atenas. En una ocasión Mayura da a entender que Saori debe demostrar que es digna de ser el receptáculo de Atenas. Bueno, ¿significa esto que alguna vez ha habido reencarnaciones fallidas de Atenas? Además también podemos ver que a veces Saori parece soñar con sus vidas pasadas siendo Atenas. ¿Cómo puede Shoko ponerse la armadura de su hermana? Se podría entender si fueran gemelas o algo así y compartieran constelación, pero este no es el caso. Se supone que 3 caballeros de plata son resucitados por Eris después de ser derrotados por Seiya, cuando éste viste por primera vez la armadura de oro. Pero si tenemos en cuenta que Hades también resucitó a estos en la saga de la serie clásica, serían 2 veces las que vemos a estos caballeros de plata siendo resucitados por dioses enemigos. O sea, se puede decir que tienen más vidas que Krilin. Quizás merezco arder en el infierno, pero la escena donde Deathmas destruye la academia de las Saintias me pareció buenísima. Se trata de Deathmas en estado puro. Además, la frase donde dice las más lentas acabarán muertas es muy de su estilo, dando a entender que las más débiles merecen morir. Athena le dice a Shoko en una ocasión que ya ha peleado suficiente y que viva una vida normal, pero Shoko acaba volviendo a pelear y le dice a Athena que dejará de pelear cuando ella lo considere apropiado, no cuando se lo ordenen. Pero parece que Athena no aprende nada de esto, porque en la serie clásica le hace algo similar a Seiya y compañía, al menos en una ocasión de manera canónica, y 2 si contamos la película de Abel. Podemos entender que Athena lo hace con buena intención, pero en realidad es una imposición y muestra de su arrogancia involuntaria como diosa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, queja o lo que sea, dejadlo por favor en los comentarios. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta otra.